Entonces, todos, partiendo de tu pregunta, deberíamos interesarnos por la política. Claro, ahí vale separar las tres líneas de la mirada política. La política típica partidaria, la política relacionada con la gestión pública y la política ciudadana. Recoger un papel de la calle es hacer política. No colarse en una fila en un supermercado o en un vacunatorio es hacer política. ¿Qué tipo de política? Ciudadana. Respetar ciertos acuerdos y valores ciudadanos es hacer política. Claro, porque es inspirar a ciertos valores, a Sí. ciertos principios. Y asiento estándar de ciudadanía. Yo puedo depender de vos sos mi jefe, y yo dependo de vos como un péndulo. ¿Está bien? Y yo al mismo tiempo hago negocios en algún lugar y vos querés invertir y vos dependés de mí. Entonces yo dependo de vos dependés de mí. Ahora, hay una noción de autoorganización del sistema que se llama interdependencia. Es lo que proponía Mandela para sacar a Sudáfrica donde estaba. Una noción de Ubuntu, decía él, ¿no? Soy porque somos. Sí. Yo soy porque somos. Entonces, el sistema biológico es interdependiente, no autónomo. Mira, un escritor llamado George Ward, escocés, en la metáfora de navegar decía: el navegante le gusta navegar, a vos te gusta navegar, a mí también, en la metáfora. Sí, sí, sí. Ahora, claro, vamos los dos a navegar al puerto ahí en algún lugar, San Isidro, Olivos, y hay un viento bárbaro. Entonces nosotros dos, que somos muy vivos, pero al mismo tiempo somos muy pesimistas en el fondo, decimos, bueno, no se va a poder navegar, mirá el viento que hay. Ward decía, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie. Vení, vamos a tomar un café, ya va a bajar el viento. Cuando esto cambie, nosotros salimos a navegar. Entonces Ward diría, ni pesimista ni optimista, realista. ¿Sabes qué? Ajustar velas. Entonces nosotros podemos ajustar velas. ¿Desde qué lugar? Primero desde la palabra, desde el mensaje, desde la reflexión. Muy buenas a todos. Hoy estamos con Alejandro Marchesán. Él es un coach muy reconocido y tiene un doctorado en pensamiento complejo. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo estás, Luciano? Un placer estar acá. Gracias Bueno, por la invitación. El placer es mío. A ver, esta puede ser una charla muy profunda, intelectual. Me gusta profundizar. Todo tu conocimiento y estudio de lo que es el potencial humano enlazado con la política, con las políticas, con las posibles políticas. Y es eso a donde quiero ahondar. Porque lo que veo, Ale, es que se hablan de políticas, pero nadie está analizando el común denominador que es el ser humano. El ser humano no es el mismo que hace 100 años atrás. Evolucionamos. ¿En qué crees que está la sociedad en esa evolución? Vos sabés que Aristóteles decía, fue el que acuñó la idea de que los seres humanos somos intrínsecamente animales políticos. Ah, Sí. Después, él cuando pensaba la política, lo pensaba como un tema ético, no como pensamos hoy la política. La idea de animal político de Aristóteles es algo mucho más general y conlleva una ética y una responsabilidad. En otras palabras, en el fondo, todos nos deberíamos interesar por la política. ¿por qué? Entendiendo que la política son los asuntos de la polis, de la ciudad. Entonces, Aristóteles plantea que en sus distintas formas de gobierno, una de ellas es la democracia, que necesita ser equilibrada para no caer en la demagogia, él decía, todos somos animales políticos. Claro. En ese ser animal político nos debería interesar el potencial humano y social para hacer más convivible nuestras sociedades. ¿Por qué decís que somos animales políticos? Precisamente, no lo decía yo, lo decía Claro. Aristóteles, pero Claro. trayéndolo a él, el énfasis está en que como ser humano nos deberíamos interesar con mucho énfasis en las cosas de la ciudad, de la polis. El tema es que eso se ha degenerado. Hoy podemos decir que un animal político y feroz podría ser Massa, por ejemplo, a diferencia de Milei, que se lo juzga como inocente políticamente hablando a partir de lo que se vio en el debate. Claro. Entonces, todos, partiendo de tu pregunta, deberíamos interesarnos por la política. Claro, ahí vale separar las tres líneas de la mirada política. La política típica partidaria, la política relacionada con la gestión pública y la política ciudadana. Recoger un papel de la calle es hacer política. No colarse en una fila en un supermercado o en un vacunatorio es hacer política. ¿Qué tipo de política? Ciudadana.
respetar los ciertos acuerdos y valores ciudadanos es hacer política. Claro, porque es inspirar a ciertos valores, a Sí. ciertos principios. Y a cierto ¿no? estándar de ciudadanía. El gran problema que tenemos nosotros hoy es un problema de, entre los muchos que tenemos, mi punto de vista, es que Argentina no está siendo un país digno de ser vivido y convivido. Hemos perdido la esperanza de una sociedad vivida y convivida. Entonces, la política, más allá de resolver los problemas que tenemos, coyunturales y estructurales, necesita presentar horizonte. Los políticos necesitan presentar horizonte de manera tal de que los ciudadanos nos entusiasmemos, ¿no? ¿Y por qué no presentan horizonte los políticos? Porque tienen un excesivo rasgo político partidario, donde ahí hay ideología. El animal político aristotélico no tiene ideología. A ver, ¿cómo es eso? Claro, el animal político aristotélico, según en su concepción de que todos somos animales políticos, todos nos deberíamos interesar por lo mismo, por la ciudadanía, por la convivencia, por los valores. Y ahí no hay ideología. Ahí no hay derecha o izquierda. La honestidad debería ser un valor que es aideológico, ¿no? Claro. Sin ideología. Sin embargo, a los líderes, que yo los llamo actuales, no de época, carecen de horizonte porque viven en una actitud profundamente ideologizada y en este momento en ambos lados del balotaje, profundamente ideologizada y de alguna manera queriendo hacer política para resolver los problemas actuales, muy bien, pero también para poder imponer sus ideas de la ideología de una manera y nunca de otra. Están cerrados a una manera. A una manera. Y el mundo complejo muestra variables, a diferencia de los mundos simples que muestran un par de variables, blanco y negro, el mundo complejo muestra múltiples variables. Y al haber múltiples variables, tenés que escuchar. Si ellos están proponiendo opuestos o extremos, ¿la sociedad puede ser que lo esté pidiendo también? ¿Que lo esté pidiendo también? Sí. ¿Por qué? Bueno, no estoy tan de acuerdo con ese axioma que dice que nosotros tenemos los líderes que nos merecemos y los políticos que nos merecemos. En realidad nos mereceríamos algo diferente. Pero sí eso conlleva en su ADN una especie de idea de que fue la sociedad quien lo generó y lo permitió. Y hoy la sociedad está profundamente partida. No solamente está desgarrado el tejido social, sino está partida la sociedad en cuanto a posicionamientos de cuál es la salida. Algunos dicen nosotros somos la única salida, otros dicen nosotros somos los únicos capaces de ir por una salida, algunos dicen la política tiene que ser de esta manera, pensado el país, totalmente distinto a cómo se piensa el país del otro lado. Entonces, el país partido, no solo socialmente, sino políticamente, muestra el desgarro que tenemos delante. A menos que haya líderes de época que piensen en términos de integración, esto lo vamos a seguir sufriendo y con consecuencias que pueden ser todavía mucho más serias, ¿no? ¿Puede ser que la izquierda y la derecha representen dos energías distintas? ¿Y a qué me refiero? A que la izquierda, quizás, o empecemos por la derecha, a que la derecha represente una energía más de desafío, de generar, de producir, una cuestión más desafiante, y la izquierda una energía más de contención, de cuidado. Que si yo me fijo, esas dos energías son las dos importantes y todo ser humano la ha necesitado. Por empezar, de una madre. Claro. Después de un hogar. Claro. ¿Sí? Después de un papá también que nos invitó a, che, ¿qué tal si salís y generás y creás lo tuyo? ¿Sí? Pero yo lo que siento es que estamos en un paradigma de ¿es una o la otra? ¿Podrían convivir las dos juntas en su máximo esplendor? Sigamos con tu pensamiento metafórico, que es tierno, pero al mismo tiempo es muy útil. En una familia la madre puede tender más a la ternura, lo cual no significa, a la contención, lo cual no significa que no establezca cierto orden, ¿no? Total. El padre, en teoría, es el que establece más orden sin sacrificar la ternura. Claro. Entre los dos complementan un cierto rasgo familiar. Después aparece una figura... Haciendo un paréntesis, sí. Hoy la madre también puede tener una energía más masculina, sí. Y el padre una más femenina, y pueden
Por cambiarse supuesto. los roles. Sin embargo, las dos energías siempre están presentes, o en Siempre. uno o en el otro, y se Siempre, complementan. Siempre. Pueden ser energías disímiles y vibraciones diferentes, sin embargo, con un mismo fin, con un mismo objetivo. Teóricamente, generar valor agregado para la sociedad. Si seguimos el ejemplo metafórico que estamos teniendo, la madre más tierna sin sacrificar orden, el padre, teóricamente, como tiene menos tiempo, más orden sin sacrificar ternura, y después aparece la figura del abuelo, ¿no? Ah. Que el abuelo, yo soy abuelo, tengo una nieta Sí. de 8 años, Carolina, la vida cambia a partir de ese momento. De hecho, yo estoy escribiendo un libro con 2 tesis fundamentales. Una es ¿para qué tener hijos? Vos tenés 3, ¿no? Sí. Vas a descubrir con el tiempo, sos muy joven, yo tengo 61 años, pero vas a descubrir con el tiempo que la razón de tener hijos es que te den nietos. Esa es la única razón. Sí, mandarlos al colegio, educarlos, cambiarles los pañales, sé tierno, poner orden, todo, pero es para que te den nietos. Y lo segundo, que yo estoy en esta tesis en el libro, es que en el final Dios no es padre. Viste que se dice Dios es padre, Dios es abuelo. Mirá. Como tesis, poniendo un poco de humor. ¿Qué combina el abuelazgo como fenómeno? Logra integrar las dos cosas. Yo con Carolina, mi nieta, no pienso ser más tierno que dar cierta referencia, ni dar cierta referencia como abuelo sacrificando ternura. Pero me veo en la necesidad de integrar ternura, cariño, amor, con cierta referencia como abuelo. No vale todo como abuelo, porque como vienen con el abuelo vale todo. Entonces, manteniendo tu metáfora, me parece que es época de líderes diferentes que sean capaces de salir de esa tensión equidistante e integrar lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita cuidado, si eso hace un líder que sirve, cuida a la gente. La sociedad necesita cierto orden, horizonte para que los resultados ocurran, sí, eso hace un líder que sirve. El líder que sirve se ocupa de la gente y de los resultados y de la gente. Ese es un líder de época. Cuando vemos a los candidatos presidenciales, tienden de alguna manera a polarizarse en estas intenciones. Uno te habla muchísimo de la gente y de la sociedad, entre comillas, ¿no? A costa de, y otro te habla, no, hay que ordenar esto para que la gente esté bien. La pregunta es, ¿quién va a ser capaz de integrar esto? ¿Eso puede venir desde la sociedad? Debería venir de la sociedad como ideal. El tema es que si no hay vocación... Nos noto agrietados desde la sociedad, y no a nivel político solamente. Sino que estas dos energías no se están pudiendo apreciar mutuamente. Supongamos que yo tengo una energía, si yo tuviese una energía más de producir, de generar, de desafío, mi desafío está en poder apreciar la otra energía, lo que me está faltando. Correcto. Y de hecho, a mí particularmente, yo lo valoro muchísimo más. Digo, es lo que me falta, ¿no? Pero a veces noto que puede ser que haya una resistencia entre ambas de decir, no, lo que vale es la mía. O del otro lado, no, lo que vale es la mía. No, las dos valen. Y si se juntan, se potencian. Uno de los hombres más preclaros que tuvimos en el siglo XX, biólogo chileno llamado Humberto Maturana, sí. Él decía que la gran crisis que nosotros tenemos es una crisis de amor. Pero no de amor, el amor, digamos, agape, espiritual, ese metafísico. No el amor erótico, sino el amor social. Él lo ponía en una categoría biológica, el amor, como la capacidad de los seres humanos de socializar basado en la legitimación del otro per se. En otras palabras, Maturana diría, el otro es legítimo per se, yo no te tengo que legitimar a vos. Vos sos legítimo. Yo después puedo elegir si vengo o no vengo al programa. Claro. Si vos al decirme, Ale, te invito al programa para hablar de este tema, y yo te podría decir, muchas gracias, no me interesa ese tema, estoy para otra conversación. Legitimo tu invitación per se, pero elijo no venir. Entonces Maturana que dice, tenemos una crisis de amor desde ese punto de vista. Entonces, ante tu pregunta anterior, puede ser que no se estén reconociendo punto de partida, no solo que no se están reconociendo, sino que buscan invalidarse. Yo me preguntaba en estos días, jugando a esto, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera yo el que el 19 de la noche, a las 9 de la noche, fuese elegido presidente de la República?
qué momento para esa persona, ¿no? Si mantengo la línea de pensamiento que estás trayendo y que es tan importante de buscar, y volvemos a la idea anterior, integrar, complementar distintas frecuencias, distintas energías, una de las cosas que yo haría esa noche es convocarlo a Sergio Massa, no a Alberto Fernández, a Sergio Massa. Lo convoco si fuera Milei, y si fuera Massa lo convoco a Javier Milei al otro día, que es feriado, te invito, si gano, a desayunar. Ahora sí, me ha tocado ganar, te ha tocado ganar a vos. Vení, loco, sentémonos. Tenías una cantidad de cosas que quizás se pueden sumar a mi programa o viceversa. Ahora, ¿tenemos la grandeza para superar la pequeñez de vencí al otro en vez de ganar para la sociedad? Personalmente creo que no la tenemos. Fua. El aprecio y la gratitud podría ser una herramienta, una práctica que nos acerque a eso, ¿no? Ninguna a poder. Duda. Nosotros tuvimos un pensador, filósofo, folclórico, por cierto, platense, llamado Palacios, del sobrenombre, ahí quizás lo vayas a recordar, llamado Almafuerte. Mirá. Que se le otorga a Almafuerte: lo que no me mata, me fortalece. En realidad, Almafuerte toma eso probablemente de Nietzsche, el que dice eso es Nietzsche. Y a Almafuerte también, Palacios, se le atribuye una reflexión que decía: la virtud es la gratitud de las almas nobles. ¿Querés nobleza? Empecemos por agradecer. Empecemos por ser agradecidos. Fíjate qué locura que vos y yo estamos hablando ahora. Que uno de los agradecimientos que tenga el que gane el domingo a la noche sea por su contrincante. De alguna manera, yo estoy acá gracias a vos. Claro. De alguna manera. Sí. Entonces, ¿sabés qué? Sergio diría Javier, o Javier diría Sergio: lo primero que quiero agradecer es a vos por la posibilidad de competir. Claro. Y lo segundo, te quiero convocar a una reunión mañana. Con el primero que quiero conversar es con vos. ¡Wow! Aprecio a la persona, aprecio su elaboración, y desde ese lugar construimos. Que es mucho más que lo que a veces algunos críticos proponen o analistas proponen de hacer el gran pacto de la Moncloa acá. Estamos en el siglo XXI. El pacto de la Moncloa fue para el siglo XX. El siglo XXI requiere algo mucho más grande que el pacto de la Moncloa. No requiere solamente el acuerdo de políticas, 5 o 6 políticas básicas. Requiere el acuerdo de personas, de líderes. Que vos y yo nos pongamos de acuerdo para poder hablar de los temas que estamos hablando, tener diferencias, por supuesto, bienvenidas, pero pensar en el valor agregado que vos y yo podemos dar a los que están viendo y escuchando. Puede ser que prime esa frase de divide y reinarás, por eso funciona como funciona. Sí, y sigue siendo la política del siglo XIX, siglo XX. Fua. O sea, Luciano, estamos con discursos, con narrativas, con posicionamientos del siglo XIX, siglo XX. Y esto no exime al candidato liberal, no lo exime. El hecho de que tengas una idea liberal no quiere decir que no sea vieja, porque el liberalismo no lo inventó Milei, ni la Argentina se derechizó de la noche a la mañana. Claro. Obviamente la sociedad está buscando algo diferente, veamos qué pasa el domingo, pero es mucho más que simplemente tener posiciones que son en algún punto anacrónicas, que no son para este momento, aunque todavía persisten, no son las necesarias. Y esto le pasa a ambos candidatos. Hablando de potencial humano y la evolución del ser humano y de política al mismo tiempo, que es apasionante, ya se escucha, ¿no? Sí, total. Se escucha hablar de que ya la democracia va a tener su ciclo, y lo que se puede llegar a venir es la ontocracia, que viene de ontología. No sé si lo escuchaste nombrar alguna vez. No. Te va a interesar mucho. De hecho, sí, la ontología, obviamente, claro, pero sí. no la ontocracia. No tengo la distinción. Habla que un país o un planeta es como un cuerpo biológico. Ok. ¿Sí? El cuerpo biológico tiene millones de células. Correcto. Cada célula es autónoma. Sí. Si pasa un nutriente y lo necesita, lo va a agarrar. Si no lo necesita, lo va a dejar pasar. Y esa autónoma decide por sí misma, se autorregula, y no hay nadie que le esté diciendo qué tiene que hacer o cómo hacerlo. No hay nadie cuidándolo. Se autorregula, funciona por sí misma. Cada célula en ese cuerpo podríamos ser cada uno de los habitantes de ese país o de ese planeta. No requeriríamos un Estado, y parece ser que tenderíamos a ya saber autorregularnos, autogobernarnos,
Y no estoy hablando de algo de un mundo sin acuerdos, ¿sí? Pero sí estoy hablando de un mundo donde sí podamos todos elegir las leyes, acordarlas, que cada uno no requiramos elegir representantes. Hoy tenemos la tecnología digital que nos permitiría cada uno votar por sí mismo. Claramente todavía no estamos preparados para eso, porque hoy un chico quemado por el Paco no puede salir a votar una ley y no sabe que está votando. Claro. Necesitamos otro nivel de conciencia. Pero es probable que la misma evolución del ser humano requiera ese canal para poder seguir creciendo y poder expandirnos en conciencia y en acciones. 2 horas dura el programa, ¿no? Me haces una pregunta, Sí, Luciano, sí, que tremendo. para Y bueno, que cortemos y sigamos te tengo que aprovechar. Creo que estamos lejos de esa interpretación. Inclusive los elementos que me compartiste son más biológicos que ontológicos, porque la metáfora del sistema, ¿no? Donde cada uno de nosotros somos una célula, un átomo, un quark, conforme a como lo quieras ver, es más biológico, físico que ontológico. Ok, pero el estar siendo claro, de cada célula... Por supuesto, pero el estar siendo de cada célula comparado con el estar siendo de nosotros, la ontología es una mirada más hermenéutica, más interpretativa, más filosófica, no tan biológica. La ontología es la capacidad que los seres humanos o no tenemos de observar el mundo que habitamos, considerar la realidad que hemos construido o co-construido y fundamentalmente, ¿cuál es tu capacidad o la mía de conferirle sentido a la existencia? Esta es la noción ontológica. Es la observación de la existencia. Ok, pero una célula no la tiene. Una célula desde esta interpretación no la tiene, pero sí tiene una autonomía vital, volviendo a Maturana, determinada, estructurada. Una célula hace lo que puede hacer, pero no tiene la capacidad de poder expandirse ontológicamente, sí biológicamente, en la medida que tiene interacción con otras células. Pero volviendo a tu ejemplo, que es muy bueno, yo creo que esa ontodemocracia, que podría ser ontobiodemocracia, si querés, para darle un elemento más, para que eso suceda, primero hay que liberar los sistemas que en pensamiento complejo y desde el pensamiento sistémico se llaman sistemas autoorganizados. Los sistemas tienden a la autoorganización. Todo lo que vos acabas de describir está planteado en términos de autoorganización. Lo que conocemos como homeostasis en los cuerpos humanos cuando tienden a nivelarse, ¿no? Cuando hay un desequilibrio, tiende a nivelarse. Toda la autoorganización que Maturana la llama, un nombre técnico, autopoiesis dentro de lo biológico, todo esto es automático. El tema es que, ¿qué pasa con el observador que le da viabilidad o no a esa, reestructuración biológica? Vayamos a la democracia. Sin un observador u observadores, sin el liderazgo, que para mí es un fenómeno clave, que viabilicen estas conversaciones y esta posibilidad, esto puede transformarse o ser algo totalmente anárquico, dado que el fenómeno humano necesita un fenómeno humano de acompañamiento que se llama liderazgo. El liderazgo es un fenómeno humano y social. Existen los seres humanos, existen los animales, es necesario. Entonces, aunque hablando de democracia que tenga este perfil de autoorganización que es bellísimo, necesitamos un contexto que viabilice eso. Eso tiene que ver con el liderazgo. Por eso para mí el responsable principal de lo que nosotros vivimos o no hoy es el liderazgo. Y en nuestro país el liderazgo especialmente político y empresarial. Permíteme debatir un poco esto. Dale, con gusto. ¿Sí? Puede ser que esta mirada que traes sí sea lo que se requiera en estos años, pero está claro la evolución que venimos teniendo como seres humanos, nos estamos dando cuenta de un montón de cosas y no está pasando hace 200, 300 años, está pasando hace muy pocas décadas. La tecnología va avanzando también a ese ritmo, pero la evolución de nuestra conciencia también es mucho más superior. Este liderazgo que requerís, que le tiene que dar conducción a todo eso que quiere ocurrir. Perdón, dije visibilidad, no conducción. No es visibilidad. No es inocente. No es inocente, porque visibilidad como guía. Visibilidad como horizonte. Y como contexto. Como contexto, muy bueno. Esa palabra es bellísima.
Los líderes somos aquellos, vos, yo y todos aquellos que tenemos una responsabilidad de liderazgo, tenemos una responsabilidad primaria, dar visibilidad de posibilidad. Son los Pero líderes puede ser los que dan esa visibilidad, pero puede no ser conducción. un puente de transición Por supuesto que lo puede ser. hacia un contexto que después lo maneje la misma masa por el nivel de conciencia que tiene. Sigamos la tienen los metáfora. individuos. Vos sos padre, con tu mujer, 3 niños. Sí, Vos estás dándole a tus hijos visibilidad de desarrollo, de evolución, de crecimiento. Algún Sí. día tus hijos se van a ir de la casa. claro. Algo así como que ya, en teoría, no van a necesitar más esa visibilidad y ese horizonte y esa generación de contexto. Pero ¿sabés qué? Tus hijos van a necesitar 2 cosas. Número 1, otros líderes, dado que el liderazgo es el fenómeno que tiene el compromiso de guiar, darle visibilidad a las personas para llegar a un lugar donde por sí mismos no podrían llegar. Pero aparte ellos, dada la visibilidad que vos le diste, van a ser visibilizadores para otras personas. El fenómeno del liderazgo es intrínseco al ser humano. El ser humano no está para ser anárquico. El ser humano está para socializar en el tejido molecular que vos dijiste y celular. Y en el cuerpo hay líderes también dentro del cuerpo. Total. Y puede ser que vayamos hacia eso por más que en el mediano plazo sí se requieran de líderes que den visibilidad al contexto adecuado para que vayamos evolucionando y demás. Puede ser que vayamos hacia porque volviendo a la biología, cada célula cuando digo que es autónoma, tiene la capacidad de decidir, este nutriente me vendría bien, pero lo dejo pasar porque sé que la célula de allá lo está necesitando más que yo. Tiene una capacidad de autorregulación y un panorama tan amplio que es un nivel de conciencia muy amplio. Me refiero al ideal de una población. ¿No? ¿Puedo contestarte? Sí. No me vas a invitar más al programa. O no, al contrario. No, estamos filosofando. O vamos a volver a conversar muchas veces. 2 preguntas me hiciste. La primera creo que no es la respuesta. Creo que no vamos a ese lugar y te lo voy a fundamentar de la siguiente manera. Si buscas en mis archivos lo que yo grababa ya por abril, mayo del 2020, una de las cosas que desafiaba como presupuesto es que después de la pandemia íbamos a tener una elevación de conciencia tan grande en el planeta que íbamos a tener una especie de mundo color de rosa. Yo desafiaba ese presupuesto. Lo desafiaba firmemente por los comportamientos, por la crisis ética que tenemos, por la crisis de sentido global. En esa de alguna manera, instancia de desafiar el presupuesto de que no venía un mundo color de rosa, no estaba Rusia invadiendo Ucrania, no estaba Hamas haciendo lo que hizo en Israel, Israel respondiendo, y no estaban un montón de cosas que no vienen al caso. Yo te pregunto, si el mundo color de rosas post-pandemia era el que se decía, donde los animales andaban sueltitos por ahí y donde el ecosistema se estaba como autoacomodando, ¿estaba en el ideario de alguien lo que pasó en Ucrania? No. ¿Estaba en el ideario de alguien lo que pasó en Israel y lo que está pasando en Hamas, lamentablemente hoy, en la Franja de Gaza? No, en Hamas, en la Franja de Gaza, no. Entonces, mi cuestionamiento del presupuesto es que esa idealización del horizonte, primero, es contrafáctico y segundo, no tenemos elementos para fundarlo. Y lo último, las células, y acá es donde decía, me vas a invitar más, desde la interpretación sistémica, biológica, no son autónomas, son interdependientes, que es muy diferente. Tienen una especie de autonomía interdependiente. Algo así como, yo puedo depender de vos, vos sos mi jefe, y yo dependo de vos como un péndulo. ¿Está bien? Y yo al mismo tiempo hago negocios en algún lugar y vos querés invertir y vos dependés de mí. Entonces yo dependo de vos, vos dependés de mí. Ahora hay una noción de autoorganización del sistema que se llama interdependencia. Sí. Es lo que proponía Mandela para sacar a Sudáfrica donde estaba. Una noción de Ubuntu, decía él, ¿no? Soy porque somos. Sí. Yo soy porque somos. Entonces, el sistema biológico es interdependiente, no autónomo. Ok, se requieren acuerdos y eso no lo haría anarquía. Los acuerdos. Claro, no lo haría anarquía, claramente. Pero quizás sí se pueda elegir esos acuerdos y todos puedan estar eligiéndolo o no. Probablemente. Votando. Puede. Y esto que decías de lo que está pasando en Rusia, ¿puede ser el final de un ciclo? Porque lo ves como, siento como que lo estás viendo como el final ¿y el comienzo de uno nuevo? No. Hablamos tanto de evolución y nos encanta hablar de evolución, ¿no? Yo pienso que hemos progresado como sociedad, como humanidad, no hemos necesariamente evolucionado.
La tecnología te permite progresar, no necesariamente evolucionar. Si vos y yo usamos estos micrófonos, hemos evolucionado a diferencia de cuando se usaba otra cosa, ¿no? Sí. Perdón, hemos progresado. Progresado, sí. Pero quizás vos y yo estamos usando este micrófono para hacer proselitismo barato, para criticar, para hablar mal de la gente, no para contribuir con valor agregado. Entonces, progresamos tecnológicamente, no evolucionamos como especie. Yo creo que tenemos una crisis de evolución. Cerrando, ¿crees que podemos hacer algo? Sí, claro, porque es la esperanza de los que hacen, no es la esperanza de los que esperan que esto cambie y peor, que no cambie. Mira, un escritor llamado George Ward, escocés, en la metáfora de navegar decía, el navegante le gusta navegar, a vos te gusta navegar, a mí también, en la metáfora. Sí, sí, sí. Ahora, claro, vamos los dos a navegar al puerto ahí, en algún lugar, San Isidro, Olivos, y hay un viento bárbaro. Entonces nosotros dos, que somos muy vivos, pero al mismo tiempo somos muy pesimistas en el fondo, decimos, bueno, no se va a poder navegar, mirá el viento que hay. Ward decía, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie. Vení, vamos a tomar un café, ya va a bajar el viento. Cuando esto cambie, nosotros salimos a navegar. Entonces Ward diría, ni pesimista ni optimista, realista. ¿Sabes qué? Ajustar velas. Entonces nosotros podemos ajustar velas. ¿Desde qué lugar? Primero desde la palabra, desde el mensaje, desde la reflexión. Hay que elogiar a la reflexión y procurar tomar decisiones en conjunto. Ale, muy profundo, encantador. Fue un placer tenerte. Un placer. Que sea la próxima.